Buen día, es un gusto nuevamente saludarlos. El día de hoy vamos a tratar de un tema importante y que tiene mucha relación con los temas de las semanas anteriores, como lo es el juramento hipocrático y código deontológico. El código deontológico no es más que la norma o la ley bajo la cual el médico se rige para el ejercicio profesional y establece la forma ética como debe de trabajar el médico y aplicando las condiciones de lo que es la bioética. Voy a iniciar con lo que es el juramento hipocrático y para ello vamos a hacer una pequeña reseña de por qué tiene este nombre. El contenido de juramento hipocrático incluye lo que es la clínica como el arte de evaluar al paciente, lo que es el juramento hipocrático y cuáles son las versiones que hay del juramento. El objetivo del tema que es juramento hipocrático se basa específicamente en conocer y aplicar el juramento hipocrático en el ejercicio profesional de la medicina. La clínica médica como ciencia, como arte, no como un espacio físico, es la ciencia que se ocupa del cuidado del enfermo en su lecho mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la clínica médica no es más que el cuidado que el médico realiza en los pacientes cuando se encuentran con algún problema de salud. Eso quiere decir que la clínica médica es la aplicación de las ciencias médicas o de las ciencias básicas para conocer y curar todas las enfermedades. Es decir, la clínica médica no es más que la ciencia, que es el conocimiento, y el arte del diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es una conclusión. ¿Qué es esa conclusión? La conclusión o diagnóstico es lo que nosotros vamos a establecer qué es lo que nuestro paciente tiene, cuál es la enfermedad que el paciente tiene en base a toda la información que nosotros vamos a obtener en la historia clínica en base a los conocimientos que nosotros como médicos tenemos para formular esto que se llama diagnóstico. Y cuando hablamos de las ciencias médicas estamos hablando de las ciencias básicas, o sea, existen muchas, hay muchas ciencias en la medicina, pero las básicas o las indispensables son la anatomía, que es el conocimiento de la estructura del cuerpo humano, la fisiología, que es cómo funciona el cuerpo humano, la semiología, que se enfoca a la forma como nosotros como médicos debemos de evaluar o explorar a nuestro paciente con la identificación de síntomas y signos, y la patología, que es todo lo anormal o las enfermedades. Estas son las ciencias básicas que son indispensables para que nosotros podamos realizar lo que es la clínica, la evaluación de nuestro paciente, la exploración de nuestro paciente en base a los conocimientos que nosotros tenemos y a lo que encontremos a la hora de explorar al paciente, y en base a eso nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico, o sea, la conclusión. Es decir, el diagnóstico es la enfermedad que nosotros vamos a identificar en nuestro paciente. Y por eso decimos que la clínica médica es ciencia, arte y juicio. Ciencia, porque es el conocimiento que el médico tiene de las enfermedades. Arte, porque es un arte la forma como nosotros vamos a explorar a nuestro paciente, y un juicio, porque en base a la ciencia y el arte del conocimiento, a la exploración, a lo que nosotros encontremos en nuestro paciente, vamos a hacer un análisis, y ese análisis que vamos a hacer es un juicio para establecer el diagnóstico. Y por eso decimos que la clínica es la medicina por antonomasia. ¿Qué es antonomasia? No es más que buscar un diagnóstico en base a esa ciencia, arte y juicio. Buscamos un diagnóstico, qué es lo que nuestro paciente tiene, cuál es la enfermedad que el paciente tiene, y en base a eso nosotros vamos a establecer un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El medicamento que le vamos a indicar, los cuidados que nosotros le vamos a recomendar a nuestro paciente. Y en base a ese buen diagnóstico, nosotros vamos a prescribir un buen tratamiento, y entonces nosotros vamos a establecer el pronóstico. ¿Y cuál es el pronóstico? El pronóstico no es más que decir, este paciente le va a ir bien o este paciente no le va a ir muy bien. Este paciente, con lo que yo le dije, se va a curar. Este paciente, por el diagnóstico que tiene, posiblemente no se va a curar. Entonces, ese es el pronóstico, ya sea a corto o a largo plazo.
Antonomasia no es más que la búsqueda del diagnóstico para dar un buen tratamiento y establecer un buen o mal pronóstico a nuestro paciente. Hipócrates nació en Kos, en la isla de Egeo, en el año de 460 a.C. ¿Y por qué menciono yo a Hipócrates? Porque a él se le da, en base a él o en honor a él, se da el nombre de lo que es el juramento hipocrático. ¿Por qué? Porque a él le corresponde el honor de haber liberado a la medicina de la tutela sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, antes de Hipócrates, consideraban que la medicina, que las enfermedades eran cuestiones del demonio, que eran castigos, y que el curarse el paciente era cuestión de milagros. Hipócrates estableció que no era así, y él fue el que separó la medicina de lo que es la filosofía, o sea, de las creencias de espíritus, de castigos divinos, y entonces él estableció que realmente las enfermedades sí existían por algunas razones específicas, y por eso a él se le denomina o se le dice que es el padre de la medicina, y en honor a él se le nombró el juramento como juramento hipocrático. Él es Hipócrates, es el padre de la medicina quien separó a la enfermedad o la medicina de lo que es las creencias de castigos, de espíritus que eran los causantes de enfermedades y que se curaban por cuestiones milagrosas. Y estableció que realmente la enfermedad existía y por una razón específica existía. Vamos a ver qué es el juramento hipocrático. ¿Cuáles son las versiones del juramento hipocrático que existen? El juramento hipocrático es público, o sea, cualquier persona que quiera y que desee lo puede leer. Está específicamente para las carreras universitarias en medicina y farmacia, específicamente para la medicina, porque nos establece la forma como éticamente debemos trabajar en nuestro ejercicio profesional. Aquí está, es de carácter ético y orienta al médico en su práctica médica. Está la versión de la Convención de Ginebra de 1948, que fue la primera, que hoy en la actualidad está modificada, pero en aquel tiempo la que se aprobó, que es la de 1948, decía: consagrar mi vida al servicio de la humanidad. O sea, el médico se debe a las personas. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. Aquí habla del arte, de cómo el médico debe ejercer su profesión ante nuestros pacientes. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. O sea, el enfermo está antes que nosotros. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Aquí ya se empieza a hablar del secreto profesional que el médico debe de conservar. Mantendré el honor de la profesión médica. O sea, si ustedes van a ser médicos, tienen que tener ese honor, tienen que tener esa calidad de ejercer la profesión y de comportarse como profesionales de la medicina. Mis colegas serán como mis hermanos. Eso se refiere básicamente al trato que hay entre colegas. Eso lo vamos a ver más adelante en el código deontológico. No permitiré que entre mi deber, o sea, mi trabajo, y mi enfermo se interpongan ciertas condiciones como es la religión, nacionalidad, raza, partido o clase. O sea, eso no lo tengo que imponer yo, poner en mi profesión. Independientemente de la religión, independientemente de la raza, la nacionalidad, yo tengo que ver a todos los pacientes por igual. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Aquí, este punto habla específicamente de lo que es la bioética. Aún bajo amenazas, no utilizaré mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. A pesar de que mi vida esté en riesgo, en peligro, yo tengo que hacer correctamente mi trabajo. Debo de hacer mi ejercicio profesional con ética, aplicando valores morales y teniendo presente lo que es la bioética, el respeto
y el derecho a la vida humana y no humana. El juramento hipocrático que actualmente está en uso es el que se modificó y la Asociación Médica Mundial lo aprobó en octubre del 2017, que es la nueva versión de la Declaración de Ginebra, o sea, es una modificación. Se agregaron algunos aspectos o algunos conceptos y se cambiaron algunas redacciones. Las actualizaciones que incluye este juramento hipocrático del 2017 incluye dos conceptos que se agregaron, como lo es la autonomía del paciente, y esto lo vimos en la bioética, que son los principios de la bioética, y el cuidado de la salud del profesional. Aquí ya se incluyó que el médico también tiene la responsabilidad y la obligación de cuidar su salud. La nueva versión de la Declaración de Ginebra del 2017 dice: prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar por la salud y bienestar de mi paciente, que es un derecho y es un deber del médico y una condición irrenunciable que tiene que tener el médico hacia el paciente. Respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente, o sea, yo tengo que respetar la decisión que el paciente tome con respecto a su salud y a sus tratamientos que se le deben de establecer. Velar por la vida humana, no permitir que condiciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social y muchas otras cosas más, que aquí se amplió porque existen muchas otras más condiciones, se interpongan entre mis deberes y mi paciente, o sea, se interponga entre mi trabajo profesional y la atención que le voy a brindar a mi paciente, que porque es gay no lo voy a atender, no puedo hacer eso, que porque es negro tampoco puedo hacer eso, que porque su condición política no concuerda con la mía, nada. Todo eso lo tenemos que dejar por un lado y debemos de velar por nuestro paciente y ver a nuestros pacientes por igual, porque ellos consultan por enfermedad, no consultan por otras condiciones. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Habla del secreto profesional. Ejercer mi profesión a conciencia. Promover las tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto que merecen. O sea, aquí ya se amplió más, no solo a los maestros, a los colegas con los que se trabaja, sino también a ustedes. Se les debe tener el respeto que se merecen, al igual que ustedes deben de tener el respeto hacia sus docentes. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y en el avance de la salud. O sea, no, yo mis conocimientos tengo que compartirlos con los demás para ayudar a nuestro paciente, para el beneficio de la salud del paciente, de la comunidad o del medio en el que nosotros vivimos y nos desenvolvemos. Cuidar mi propia salud, ese es el otro aspecto que se incluyó. Bienestar y capacidades para prestar la atención médica de alto nivel. O sea, aquí ya habla de que el médico también debe de mantener su salud, debe de conservar su salud, debe de protegerse para no enfermarse, para poder dar una buena atención. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenazas. Y esto tiene un poquito de relación con lo que es el derecho y el respeto a la vida. Cuando ustedes se gradúen de médicos, van a leer el juramento hipocrático y lo van a jurar a conciencia. Si lo hacen y están dispuestos a cumplirlo y a ponerlo en práctica, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes van a trabajar y van a hacer su ejercicio profesional con ética, aplicando buenos valores morales y van a poner en práctica lo que establece el código deontológico. El código deontológico pues no es más que las normas o las leyes bajo las cuales el profesional de la medicina va a actuar en beneficio de su paciente y de la sociedad. O sea, el código deontológico es una norma, es una ley bajo la cual nosotros nos regimos y está establecida por el máximo ente de la medicina, que es el Colegio de Médicos y Cirujanos.
El contenido del código deontológico en el tema de hoy habla sobre lo que es el código deontológico, la relación del médico con los colegas, la relación del médico con sus pacientes, el secreto profesional, el respeto a la vida y dignidad de la persona. O sea, el código deontológico no solo abarca esto, sino abarca varios capítulos y varios artículos. Pero esto es lo primordial para que podamos nosotros realizar nuestro ejercicio profesional. El código deontológico, les voy a platicar sobre el código, voy a hablar sobre el código. No traigo todos los artículos que tiene el código porque es sumamente largo. Todos son importantes, pero coloqué los que tengan más relevancia para el ejercicio profesional, además del contenido del tema de hoy que está aquí, que es el código deontológico como contenido. Como es un código, como es una norma, lo que voy a hacer yo es leerle algunos artículos que considero yo que son de mayor relevancia, aunque les repito, todo el código es importantísimo que lo conozcamos. ¿Cuál es el objetivo del tema de código deontológico? Sencillo, determinar los componentes del código deontológico. ¿Cómo está conformado el código deontológico para poder realizar el ejercicio profesional en base a lo que establece este código? La deontología viene de la palabra o de origen griego que significa deontos, que indica deber o deberes. Se recuerdan en ética, hablamos sobre el deber o los deberes o las obligaciones que tiene el médico. Y logos, tratado. O sea, que quiere decir, la deontología quiere decir es el tratado de los deberes. O sea, es la obligación que el médico tiene. La definición de deontología. Es el deber de los profesionales de comportarse adecuadamente de forma obligatoria en el ejercicio de la profesión ante la sociedad. O sea, es una obligación de cómo el médico se comporta. Estamos poniendo en práctica lo que es la ética, de hacer las cosas bien, de la mejor manera, de lo mejor posible, por el beneficio de nuestro paciente. Los valores morales, cómo nosotros nos debemos de comportar, y aplicando siempre lo que es la bioética, respeto y derecho a la vida humana y no humana. El capítulo 1 habla sobre la definición y ámbitos de aplicación. Artículo 1. El Código Deontológico establece las normas basadas en los principios éticos universales para que los médicos se relacionen con colegas, pacientes, instituciones, empresas, industrias farmacéuticas y cualquier otra entidad en el ámbito de la vida profesional del médico. Artículo 2. Las normas que impone este código deben cumplirlas todos los agremiados en el territorio de Guatemala. Cada país tiene su código y se adapta al país. Aquí en Guatemala nosotros tenemos nuestro código que está establecido para el actuar dentro de la República de Guatemala. Artículo 3. El Tribunal de Honor asume como uno de sus objetivos primordiales la promoción y el desarrollo del código deontológico, dedicando su atención a difundir el conocimiento de los preceptos de este código y obligándose a velar por su cumplimiento. Artículo 4. La profesión médica está al servicio del hombre y la sociedad. El respeto a la vida humana, la dignidad de la persona, el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. O sea, este artículo se basa específicamente en lo que es la bioética. El capítulo 2 habla sobre lo que es la objeción de ciencia y conciencia del médico. Artículo 6. El médico puede realizar la objeción de conciencia entendida como la negativa a someterse a una conducta que se le exige y que violente su conciencia. Esto quiere decir que el médico está en todo su derecho de decir sí o no ante una situación, siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad física. Artículo 7. El reconocimiento de la objeción de conciencia del médico debe garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. O sea, el médico está en el derecho y tiene toda la decisión
de ejercer o no, dependiendo del caso en el que se encuentre. Artículo 10. El médico debe comunicar su objeción de conciencia, tratando siempre de preservar la salud y la vida del paciente. El capítulo 3 habla sobre la relación del médico con sus colegas y otros profesionales de la salud. Artículo 12. El médico no atenderá pacientes bajo tratamiento de otro colega, excepto en ciertas situaciones. Sea llamado en consulta por el colega tratante para establecer un diagnóstico, el paciente acuda espontáneamente, le solicite el enfermo hospitalizado, caso de evidente emergencia, el médico tratante no se encuentre en la localidad, impedimento temporal del médico tratante. Artículo 13. No se debe pagar ni aceptar comisión o porcentaje económico por la referencia de pacientes ni de instituciones al referir pacientes para ayuda diagnóstica. Eso quiere decir que si yo mando mis pacientes para que le hagan exámenes de laboratorio, exámenes especiales, radiografías, ultrasonido, yo no debo de aceptar comisión de esas instituciones, porque entonces esto ya se vuelve un negocio con la salud. Artículo 14. Es deber del médico no cobrar honorarios a sus colegas, a los padres del colega, a la esposa e hijos que dependan económicamente del mismo. Podrá cobrar únicamente todos los gastos de la consulta que hubiera generado algún material o insumos, pero en lo que es honorarios como trabajo del médico no deben de ser cobrados. Artículo 16. El médico no debe aceptar un cargo desempeñado por otro colega que ha sido destituido sin causa justificada y no cubrir al médico que se encuentre en conflicto laboral. Eso quiere decir que si a un médico lo destituyeron por alguna razón, o si un médico está trabajando en una institución y tiene algún conflicto laboral, uno no puede ir a ocupar ese puesto porque todo lo que uno está haciendo es apoyando a que las injusticias hacia ese médico sean mayores. Artículo 20. El médico que dirija un equipo de trabajo cuidará que exista un ambiente de ética, o sea, hacer las cosas de la mejor manera, moral, aplicando valores morales, actuando correctamente el médico que está dirigiendo este equipo, y tolerancia hacia las opiniones de los demás profesionales. O sea, debemos de aceptar todas las opiniones y hacer un juicio de lo que se obtenga en esa reunión para poder tener un consenso y llegar a una mejor solución. En el capítulo 4 habla sobre la relación del médico con los pacientes. Este es un tema bien importante. Hay un tema específico que se llama relación médico-paciente. Artículo 24. La relación médico-paciente se establece cuando el profesional de salud acepta la petición del paciente. El médico debe concentrar su atención en la recuperación de la salud de los pacientes, guardando el debido respeto tanto al cuerpo como a la dignidad de los pacientes. Artículo 25. El médico debe documentar la autorización del paciente, de los padres o tutores en caso de que sean menores de edad o que exista un representante legal de personas con aquellos problemas de capacidades especiales para poder realizar la evaluación del paciente, el manejo y establecer el tratamiento. Artículo 26. Los agremiados deben establecer con su paciente una relación de lealtad, decoro, respeto, comprensión y tolerancia, conduciendo el interrogatorio, que es la primera parte de la historia clínica, el examen físico, que es la segunda parte de la historia clínica, las indicaciones diagnósticas y terapéuticas dentro de las consideraciones morales sin discriminaciones. Artículo 27. El médico debe actuar apegado a la ciencia, o sea, a sus conocimientos,
y a los principios éticos. Dedicar al paciente el tiempo necesario para interrogarlo, para examinarlo e indicarle las etapas diagnósticas, o sea, cuál es su problema, y las etapas terapéuticas, qué debe de hacer y qué debe de utilizar para mejorar su salud. Artículo 28. Si el paciente informado no accede a un examen o tratamiento que el médico considere necesario, éste queda libre de su obligación de asistencia, dejando todo por escrito de la no aceptación del paciente, siempre y cuando el paciente tenga la capacidad de tener su autonomía. El paciente tiene todo el derecho de decidir si acepta o no un tratamiento específico. Artículo 30. Cuando el médico realice la evaluación del paciente en personas vulnerables o procedimientos ginecológicos, proctológicos, urológicos y en pacientes menores de edad, debe de solicitar la presencia de un acompañante para evitar conflictos a la hora de una evaluación en este tipo de pacientes y en estas áreas anatómicas. Artículo 32. El médico debe comunicar al paciente el pronóstico de su enfermedad y a la familia será informada únicamente con el consentimiento del paciente. Nosotros le debemos de decir a nuestro paciente cuál es su diagnóstico, qué tratamiento va a utilizar y cuál es la probabilidad, que es el pronóstico, de que mejore o no o que se cure o no. Y esta información se la vamos a brindar a la familia del paciente siempre y cuando el paciente autorice si se puede dar o no la información, excepto en aquellas condiciones especiales en las que los pacientes tienen trastornos mentales, alteraciones mentales, estados vegetativos, pero específicamente cuando son menores de edad. Artículo 33. El médico debe respetar las creencias religiosas y costumbres de su paciente en la aplicación del diagnóstico y tratamiento. Esto lo establece también el juramento hipocrático. Artículo 37. El médico en ninguna circunstancia debe de extender informes o certificados carentes de veracidad. Cuando se extienden certificados médicos debe de colocarse lo que realmente se encontró o realmente el diagnóstico que el paciente tiene, siempre y cuando el paciente lo autorice o cuando el paciente solicite un certificado médico debemos de informarle que se debe de colocar el problema que el paciente tiene. No podemos inventar o decir que tiene otra enfermedad cuando no la tiene. Artículo 38. El médico debe extender a solicitud del paciente certificación relacionada con su estado de salud o con su tratamiento. El capítulo 5 trata sobre la atención médica al final de la vida o la atención de pacientes en fase terminal. Artículo 39. El médico tiene el deber de intentar la recuperación de la salud del paciente. En caso contrario, no continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza y continuar los cuidados paliativos hasta la muerte. Artículo 41. La eutanasia no es más que provocar intencionalmente la muerte a un paciente que está en fase terminal, que ya no tiene esperanzas, que para disminuir su sufrimiento le vamos a causar la muerte. Eso es eutanasia. La eutanasia no está permitida bajo ningún punto de vista, ni ético, ni moral, ni bioético, incluso el código deontológico prohíbe esta práctica y solo existen algunos lugares del mundo donde sí está autorizado, pero aquí en Guatemala, en base a lo que establece el código deontológico, está prohibida la eutanasia. Capítulo 6 habla sobre el secreto profesional. Es un tema bien importante que también está establecido en lo que es el juramento hipocrático. Artículo 43. El médico está obligado a guardar el secreto profesional sobre todos aquellos hechos vistos, oídos o relatados en el ejercicio de su profesión. Es una obligación que el médico tiene, excepto en aquellos pacientes en los que no tienen autonomía, y entonces en ellos sí es posible perder el secreto, romper el secreto profesional. Eso lo vamos a ver más adelante. Artículo 45. La revelación del secreto profesional podrá hacerse con discreción, exclusivamente ante quien corresponda, dependiendo
de las características y condiciones de nuestro paciente. Artículo 45. El médico revelará el secreto profesional en los siguientes casos: por autorización expresa del paciente, o sea que el paciente lo pida; cuando es requerido por autoridad competente; por imperativo legal, cuando existe alguna condición médico-legal; cuando existe peligro para el paciente u otras personas o exista peligro para la sociedad con respecto al problema que se ha identificado en el paciente, como en el caso de ahorita que estamos viviendo. El secreto profesional se rompió para beneficio de la comunidad y del mundo, digamos, con lo que está pasando con lo que es el coronavirus. Así como enfermedades de declaración obligatoria. El coronavirus se volvió en un momento determinado enfermedad de declaración obligatoria. Cuando el médico se vea perjudicado por guardar el secreto profesional en certificados de denuncia o casos de aborto criminal, es un aborto provocado. En caso de menores de edad, en donde tienen un representante legal o un tutor, y por ser menores de edad no tienen autonomía. Artículo 47. El médico no debe publicar fotografías, estudios diagnósticos, nombres, nada, que identifiquen al paciente. Y eso es algo bien importante que tenemos que tener presente hoy con las redes sociales. Se corre ese riesgo de publicar especialmente fotografías y eso es prohibido, eso es ilegal. El código deontológico no permite esta condición. El capítulo 7 habla sobre los peritajes. Artículo 48. El médico puede actuar como perito cuando sea requerido para dictaminar en la rama de su especialidad. Artículo 49. El médico perito debe actuar con responsabilidad, imparcialidad, objetividad y honradez. O sea, un médico perito viene siendo como que en un momento determinado un juez no va a dar un dictamen, pero sí va a dar orientación de algún caso determinado, especialmente en la rama de su profesión a la cual este médico pertenece. Artículo 51. El médico perito no debe de actuar con miembros de su familia o con aquellas personas que tenga relación y que por la relación que puede tener pueda influir en la decisión o en el dictamen que se establezca. Capítulo 8. Habla sobre lo que son las juntas médicas, en donde un grupo de médicos se van a reunir para establecer sesiones y poder llegar a un consenso con respecto a alguna enfermedad o alguna patología determinada. Artículo 53. Junta médica es la conformación de un grupo de 3 o más médicos de una o varias especialidades con la finalidad de evaluar el caso de un paciente y que puede ser solicitada por el médico tratante, por el paciente, por los familiares del paciente o por la persona responsable en caso de que no tenga autonomía. Artículo 55. El médico tratante podrá proponer juntas médicas en algunos casos específicos, cuando no puede llegar a un diagnóstico definitivo, cuando no ha obtenido resultados satisfactorios con los tratamientos que haya instituido. Eso no quiere decir que el médico no sepa, no tenga los suficientes conocimientos. Existen casos que son realmente difíciles, complicados y que en un momento determinado se necesita establecer una junta médica para llegar a un consenso, más que todo por el beneficio del paciente. Otros casos son cuando tenga que confirmar un pronóstico grave o fatal, cuando existen problemas legales, laborales o administrativos del paciente. Artículo 57. Existen normas para establecer una junta directiva. Dentro de las normas está: el médico tratante fijará el día y la hora para realizar la sesión. El médico tratante coordinará la discusión
de la junta directiva. El médico tratante comunicará o informará al paciente y a los familiares el resultado de las opiniones que se obtuvieron en la junta directiva. Los médicos consultantes, o sea, los médicos que conforman la junta directiva, tienen derecho a cobrar los honorarios correspondientes por actuar en calidad de dar o brindar opiniones para el bien del paciente. Artículo 58. El médico o los médicos que son convocados a formar parte de la junta directiva en ningún momento pueden convertirse en médicos tratantes. El médico tratante es el que va a continuar con su paciente y él es el que se va a encargar de dar toda la información que se haya obtenido de la reunión de la junta médica. En el capítulo 9 se habla sobre la relación del médico con las instituciones y profesiones afines. Artículo 60. Los médicos deben cuidar la salud de la población y velar para que el sistema de salud cumpla con todos los requisitos de calidad correspondientes para brindarle una buena calidad o una buena atención a los pacientes. Artículo 63. El médico que trabaja para una institución no debe aprovecharse de esa condición para ofrecer atención en el ámbito particular. O sea, todos los médicos que trabajan en una institución pública deben de atender sus pacientes en la institución pública. Si tienen una clínica particular o una clínica privada, deben de atender a sus pacientes en su clínica privada. No debe de mezclar los pacientes de la institución pública con la privada. El capítulo 10 habla sobre la reproducción, el respeto a la vida y la dignidad de las personas. Artículo 64. El médico debe de respetar la vida y la dignidad del ser humano. Aquí hablamos del respeto a la vida, el derecho a la vida, desde la concepción hasta su muerte. Desde el inicio de la vida, que es la unión del esperma y el óvulo, el transcurrir de su vida intrauterina, el transcurrir de su vida extrauterina, hasta el final de la vida. Artículo 65. El derecho biológico y natural que tiene el ser humano a reproducirse debe ser respetado por el médico. Si el paciente o la paciente acepta o quiere reproducción o no quiere reproducción, ese es un derecho que el médico debe de respetar y no obligar a ninguna mujer o a ningún individuo a aceptar un método anticonceptivo cuando no lo desee o de no aceptarlo cuando lo solicite. Artículo 66. No generar embriones humanos para propósitos de investigación ni para obtención de células madre. Esto está establecido en lo que es la bioética cuando hablamos de lo que es la clonación. El artículo 67 habla sobre no fomentar o participar en actividades o procedimientos que promuevan la técnica del uso de úteros en alquiler. O sea, no es correcto desde el punto de vista ético, no podemos hacer eso. Artículo 68. Está prohibida la clonación con fines reproductivos para crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser. Incluso ni los gemelos son idénticos, siempre van a haber algunas diferencias o algunas características que van a hacerlos distintos. Artículo 71. El médico debe obtener el consentimiento libre, espontáneo, consciente y voluntario de toda persona antes de realizarse una esterilización terapéutica. Estamos hablando de un método de planificación permanente, como le es la operación. Entonces, el paciente en su libre juicio debe de autorizarlo, no debe de ser obligado el paciente o la paciente no debe ser obligada para poder someterse a un procedimiento de este tipo. El capítulo 11 habla sobre las investigaciones en seres humanos. Artículo 74. Las investigaciones en seres humanos deben basarse en los principios éticos y todas las normas nacionales e internacionales para no causar daño. Aquí ponemos en práctica
uno de los principios de la bioética, como lo es la no maleficencia. Artículo 75. El avance en la medicina se basa en la investigación y por ello no debe realizarse experimentos en seres humanos. Deben de realizarse los experimentos como corresponden las normas nacionales e internacionales para no perjudicar la salud de las personas. Artículo 78. Las investigaciones en seres humanos deben contar con el libre consentimiento informado y compromiso del paciente de que sí está de acuerdo que se realicen investigaciones para buscar mejores tratamientos y para el avance tecnológico. El capítulo 12 habla sobre el trasplante de órganos y tejidos. Artículo 80. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala reconoce los beneficios derivados del trasplante de órganos. Por lo tanto, el médico debe fomentar la donación de órganos con base a la ley establecida, tanto a las leyes constitucionales como lo que establece el Código Deontológico. Artículo 81. Para la realización de trasplante de órganos provenientes de seres vivos, los médicos aplicarán las medidas necesarias para proteger la salud y la vida del donante y del receptor. El médico responsable de la extracción se asegurará del libre consentimiento por escrito del donante, sin que exista violencia, presión psicológica o económica a la hora de establecer un trasplante de órganos. Artículo 82. La donación de órganos y tejidos de seres humanos vivos o de cadáveres debe de ser siempre voluntaria y gratuita. O sea, que la persona donante voluntariamente lo tiene que hacer y no debe de cobrar. Si es en cadáveres, tiene que haber quedado un consentimiento firmado antes de la muerte donde establece que voluntariamente está dispuesto en la donación de sus órganos. Artículo 84. Las personas físicas y mentalmente incapaces, las personas en estado inconsciente, mujeres embarazadas y menores de edad, en ningún momento pueden ser donantes de órganos. Está prohibido que las personas bajo estas condiciones donen sus órganos. Artículo 86. Los tejidos o los órganos provenientes de cadáveres podrán ser utilizados solamente si el donante lo autorizó en vida para la extracción de sus órganos o si sus familiares lo autorizan post-mortem. Pero que quede claro que esto no debe de ser un tráfico o una venta de órganos. Capítulo 13. Habla sobre la participación en torturas o ejecuciones. Artículo 87. El médico jamás debe emplear sus conocimientos o habilidades para la tortura, crueldad y acciones inhumanas, así como provocar la muerte. Capítulo 14. Habla sobre las publicaciones y anuncios médicos. Artículo 88. El médico nunca debe de hacer esto: acreditarse títulos que no posee, realizar o anunciar tratamientos para los que no ha sido entrenado, anunciar promesas de curación, y esto es bien importantísimo, especialmente con lo de las redes sociales, no dar consulta, diagnósticos o recetas por prensa, radio, televisión o cualquier medio de comunicación sin evaluar clínicamente al paciente. El médico no debe utilizar para las prescripciones o para la realización de recetas papel con impresión de propaganda de farmacias, laboratorios, empresas farmacéuticas, conjuntamente con los datos del médico. Mencionar nombres comerciales o de industrias farmacéuticas en artículos científicos, eso está prohibido. El médico no debe anunciar servicios gratuitos o de bajo costo, anunciar tarifas de honorarios o descuentos especiales o publicaciones y anuncios médicos en lugares inadecuados.
Artículo 91. El médico puede ofrecer al público sus servicios por medio de anuncios de tamaño y carácter discreto, proporcionando nombre, apellido, título universitario, horario, dirección y teléfono de la clínica. El capítulo 15 habla sobre el uso de las redes sociales en el ámbito médico. Artículo 92. Al utilizar las redes sociales, el médico debe mantener una conducta profesional respetando la confidencialidad y el secreto profesional. Artículo 93. El médico no debe de utilizar las redes sociales para realizar consultas, diagnósticos, recetas o seguimiento del paciente. Para eso existe un instrumento que se llama historia clínica, donde conocemos a nuestro paciente, interrogamos a nuestro paciente, hacemos la exploración física y en base a todo eso establecemos un diagnóstico. En el capítulo 16 se habla sobre la relación del médico con la industria farmacéutica, con las empresas de suministros de materiales médicos quirúrgicos y con todos aquellos proveedores de los servicios de salud. Artículo 95. La relación del médico con las industrias farmacéuticas debe estar regido por la ética y por el servicio hacia los pacientes, y no debe de ser un negocio. Artículo 96. El médico debe de tener la libertad de la prescripción médica con lealtad hacia los pacientes, sin obtener beneficios personales por prescribir recetas médicas de ciertas empresas farmacéuticas. Artículo 99. El médico no debe de aceptar compensación o recompensa a cambio de la prescripción de algún medicamento o de un producto específico de una industria farmacéutica. Artículo 100. El médico debe mantener con los representantes de la industria farmacéutica una relación ética, de respeto, de profesionalismo y de cortesía. Artículo 105. El médico tiene derecho a recibir una compensación de la industria farmacéutica por su trabajo como investigador, como consultor, como congresista, o sea, cuando realiza conferencias, o como docente. Es la única condición en la que el médico puede recibir una compensación económica. Artículo 106. El médico puede asistir a actividades de educación médica continua, patrocinado por las industrias farmacéuticas, siempre y cuando que no comprometa la libertad de su práctica médica y de su prescripción médica. El capítulo 17 habla sobre algunas disposiciones generales en cuanto al médico en el ejercicio de su profesión. Muchas gracias por su atención y que pasen buen día.